Capítulo 1. La serpiente del Edén, la primera bestia y el origen de la caída. Desde el primer aliento de la humanidad, la Escritura narra una historia profunda y espiritual sobre el conflicto entre la obediencia divina y la seducción del mal. En medio del paraíso, cuando el Edén florecía con pureza y armonía, una criatura se desliza entre las sombras del árbol prohibido, la serpiente. No se trataba de un simple animal. La serpiente, según la tradición judeocristiana, era una bestia dotada de astucia, con una inteligencia que rozaba lo espiritual. Génesis 3:1 la describe así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta palabra astuta, hebreo, rm, se relaciona con inteligencia estratégica, no con simple instinto animal. Pero ¿quién era realmente esta serpiente? Muchos teólogos y exégetas coinciden en que se trataba de una manifestación o instrumento de Satanás. En Apocalipsis 12:9 se establece claramente que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue quien engañó al mundo entero. Es decir, la serpiente del Génesis no solo era un animal, sino una bestia bíblica cargada de un propósito espiritual: introducir la desobediencia en el corazón humano. Este acto no fue menor. Fue el inicio de una guerra cósmica, una rebelión dentro del alma. Eva, y luego Adán, fueron seducidos no solo por la fruta, sino por una mentira: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Génesis 3, 4-5. Aquí aparece el patrón de las bestias bíblicas: no destruyen con fuerza bruta, sino con engaño, persuasión, manipulación y promesas de falsa libertad. La serpiente también representa una inversión de lo creado. En el Edén, todo seguía un orden: Dios, el hombre, la mujer, los animales. Al hablar la serpiente, rompe ese orden. El animal domina a la mujer al hombre, y el hombre desobedece a Dios. El caos entra por la voz de una bestia. Dios castiga a la serpiente con dureza: sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. A partir de ahí, la serpiente es símbolo del mal, del engaño, del pecado y del juicio. Sin embargo, en ese castigo se revela también una profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es la primera profecía mesiánica de la Biblia, conocida como el protoevangelio. El Hijo de la Mujer, Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. La bestia será vencida. Desde el inicio, Dios promete redención. El simbolismo de la serpiente no termina en Génesis. En Números 21:9, Dios le ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce para que quienes la miraran fueran sanados de las mordeduras venenosas. Jesús mismo se compara con esa serpiente en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Curiosamente, la imagen de la bestia que provocó la caída es utilizada por Dios como símbolo de redención. Cristo, sin pecado, asume el lugar de la serpiente clavada, para sanar a quienes crean en él. Una paradoja sagrada. A lo largo de las Escrituras, la serpiente vuelve a aparecer. En Apocalipsis, se convierte en el gran dragón, la serpiente antigua, que lucha contra el cielo y persigue al pueblo de Dios. La primera bestia se convierte en el símbolo del enemigo final. Sin embargo, también es la primera que será destruida, arrojada al lago de fuego. En conclusión, la serpiente del Edén no es solo un personaje en un cuento moral. Es la primera bestia bíblica, la más antigua, la más sutil. En su figura se resumen las tácticas del mal: disfrazarse de sabiduría, usar la palabra para torcer la verdad, despertar deseo donde no había necesidad. Es el inicio del conflicto espiritual de la humanidad. La primera mordida al fruto no fue solo la pérdida del Edén, fue el comienzo de un conflicto milenario entre la humanidad y las bestias espirituales. Y todo comenzó con una conversación, con una serpiente. Capítulo 2. El Leviatán, el dragón del abismo.
El Leviatán es, sin lugar a dudas, una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras de toda la Biblia. A diferencia de la serpiente del Edén, que actúa con sigilo y seducción, el Leviatán emerge como una bestia de caos, de furia desatada, de fuerza incontenible. Su figura se despliega entre las sombras del Antiguo Testamento como un recordatorio del poder de Dios y del misterio que rodea al mar profundo, símbolo del mal y lo indomable. En el libro de Job, considerado uno de los textos más antiguos de la Biblia, se dedica un capítulo entero a esta criatura. Job 41 describe con lujo de detalles a un ser imponente, cuya mera presencia aterroriza incluso a los más valientes. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Job 41, 1,9. Desde el inicio del capítulo, Dios le recuerda a Job su pequeñez frente a esta bestia. Leviatán representa lo imposible de controlar, lo indomable. En un mundo donde el hombre desea tener dominio, esta criatura sirve como recordatorio de que hay fuerzas más grandes que él. El símbolo del caos. En la mentalidad hebrea antigua, el mar era símbolo del caos, del abismo primitivo, del cual Dios sacó el orden en la creación. En ese océano oscuro habitaban monstruos y fuerzas contrarias a la vida. El Leviatán representa ese caos, esa amenaza que permanece latente incluso después del orden divino. No es casualidad que en los Salmos también se mencione a esta criatura. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Tú magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 74, 13-14. Aquí el Leviatán aparece como una figura con múltiples cabezas, recordando al dragón del Apocalipsis. Dios lo derrota, reafirmando su poder como creador y sustentador del orden. Es decir, aunque el caos amenaza, no tiene la última palabra. Leviatán y la literatura apocalíptica. En el libro de Isaías, una profecía apunta directamente al fin de los tiempos y a la derrota final del Leviatán. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27, 1. Este pasaje no es solo poético, es profundamente profético. Nos habla del día del juicio, del enfrentamiento final entre Dios y las fuerzas del abismo. Leviatán no es solo un animal marino gigante, es símbolo del mal colectivo, del sistema corrupto, de toda fuerza espiritual que se opone al reino de Dios. En este sentido, Leviatán trasciende su aspecto físico. Representa al imperio opresor, a la estructura que domina con fuerza, miedo y manipulación. Es Babilonia, Roma, el anticristo, todo poder que desde las profundidades del sistema humano se opone a lo divino. Leviatán en la tradición judía y cristiana. En textos apócrifos y tradiciones rabínicas, el Leviatán es desarrollado aún más. Se le describe como una serpiente marina gigantesca, destinada a ser derrotada al final de los tiempos, y su carne servirá como banquete para los justos. En el Talmud, se habla de un banquete mesiánico en el que los justos comerán la carne del Leviatán y usarán su piel para hacer tiendas de gloria. Estas imágenes no son meramente literarias, tienen una profunda carga espiritual. La derrota del Leviatán significa la victoria de Dios sobre todo mal. Comer su carne representa la participación en esa victoria. Vivir bajo su piel es estar cubierto por la gloria de un Dios vencedor. En la teología cristiana, Leviatán ha sido interpretado como figura del diablo, o del espíritu del orgullo, basado en Job 41 horas y 34 minutos, él es rey sobre todos los soberbios. Su relación con el mar lo conecta con la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, un símbolo del poder político satánico que persigue a los santos. Leviatán y el alma humana. Pero más allá del contexto apocalíptico o profético, el Leviatán también puede ser leído como una metáfora interior. En cada persona habita un caos profundo, una oscuridad que amenaza con tragarnos. Hay leviatanes en el alma, traumas no resueltos,
rencores profundos, pecados ocultos, miedos que gobiernan nuestras decisiones. El mensaje de la Escritura es claro: no podemos enfrentar al Leviatán solos. No se le atrapa con anzuelo, ni se le doma con palabras. Solo Dios tiene el poder para dominarlo, destruirlo y usar incluso su ruina como bendición para los suyos. Reflexión final. El Leviatán no es solo un monstruo de leyenda bíblica. Es la representación de todo aquello que se escapa de nuestro control. Es el caos disfrazado de belleza marina. Es la soberbia que se convierte en sistema. Es el dragón que se retuerce bajo la superficie de nuestras emociones, sociedades y culturas. Pero la Biblia no lo deja vivo para siempre. El mensaje más profundo es que Dios tiene la última palabra. Él es el creador del mar, del cielo y de la tierra. Y Él será quien, con su espada poderosa, hiera a la bestia en su guarida. En el próximo capítulo, nos adentraremos en otra criatura colosal, el Behemoth, la bestia de la tierra, compañera del Leviatán y símbolo de la fuerza bruta sin sabiduría. Un nuevo rostro del misterio bíblico. Capítulo 3. Behemoth, la bestia que desafía la tierra. Si el Leviatán representa el caos de las aguas profundas, Behemoth es su contraparte en la tierra firme. Imponente, invencible, poderoso. Su nombre aparece una sola vez en toda la Biblia, pero esa única mención ha sido suficiente para despertar siglos de asombro, interpretación y misterio. En hebreo, Behemoth es un plural intensivo que se podría traducir como la bestia de las bestias, es decir, la bestia por excelencia. En Job 40, 15-24, Dios desafía a Job con la descripción de esta criatura, justo antes de hablar del Leviatán. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Job 40, 15-18. Esta descripción no es la de un animal común. Algunos han sugerido que se refiere al hipopótamo, o incluso al elefante. Pero el texto va más allá de una criatura zoológica. Hay una intención poética y simbólica en la forma en que Dios describe a Behemoth. Esta no es solo una criatura de carne y hueso, sino una fuerza de la creación que muestra el abismo de poder entre Dios y el hombre. Behemoth, la fuerza bruta de la naturaleza. Behemoth representa la fuerza terrestre. Mientras Leviatán domina las aguas, Behemoth es señor de los campos, de los ríos, de los pastizales. Sin embargo, a pesar de su tamaño colosal y de su poder casi mitológico, Behemoth es herbívoro. Hierba come como buey, dice el texto. Esto plantea una paradoja interesante, una criatura de fuerza descomunal que vive de lo más simple y pacífico. Este contraste nos invita a una reflexión profunda: no toda fuerza viene con violencia. Behemoth no es agresivo, no se lo describe como un asesino o depredador. Su poder no está en la destrucción, sino en su firmeza, en su dominio natural, en la estabilidad que representa. Es una criatura inmensa, pero serena. Firme, pero controlada. En ese sentido, Behemoth puede representar el poder estructural del mundo creado por Dios. La tierra firme, las montañas, los árboles gigantes, todo lo que no puede ser movido por el hombre. Frente a Behemoth, Job es pequeño. Dios le recuerda con esta imagen que la fuerza verdadera no es ruidosa, sino constante. No se trata de destrucción, sino de majestad. La simbología espiritual de Behemoth. Teológicamente, Behemoth ha sido interpretado como símbolo de la carne, de lo terrenal, de lo instintivo que habita en el ser humano. Así como Leviatán representa lo espiritual caótico y demoníaco, Behemoth simboliza las pasiones terrenales, los deseos corporales, la fuerza que puede levantar o hundir al hombre. Ambas bestias representan extremos, el alma y el cuerpo, el cielo y la tierra, el abismo y la llanura. En el pensamiento místico judío, Behemoth y Leviatán son enemigos naturales.
Según la tradición del Midrash, en el fin de los tiempos, Dios hará que estas dos criaturas se enfrenten, y ambos morirán para que sus cuerpos sean parte del banquete escatológico de los justos. Es una forma simbólica de expresar que Dios pondrá fin tanto al desorden espiritual como a la fuerza desbordada de lo material. Behemoth entonces es también una figura que nos habla de dominio propio. ¿Quién puede dominar a Behemoth? Ningún ser humano, solo Dios. ¿Y qué hay de nuestros propios impulsos, nuestras pasiones, nuestra fuerza interior? Behemoth vive dentro de cada persona, representando esas fuerzas internas que si no se canalizan, nos aplastan. El apetito desmedido, el orgullo físico, la comodidad sin propósito. Behemoth es el cuerpo sin espíritu, la rutina sin visión, la vida sin trascendencia. Behemoth en el Apocalipsis y más allá. Aunque en el Apocalipsis no se menciona directamente a Behemoth, se hace alusión a bestias que salen de la tierra. En Apocalipsis 13:11 aparece una segunda bestia que sube de la tierra y habla como dragón. Esta criatura se encarga de imponer la adoración de la primera bestia, que sale del mar, y sugiere una conexión espiritual entre ambas. Aunque no se llama Behemoth, el paralelismo con la bestia terrestre es innegable. Esta segunda bestia no es bruta como Behemoth en Job, pero sí engañosa. Apunta a una corrupción de la fuerza terrenal, una perversión del poder político, económico o religioso. Es decir, cuando la fuerza de la tierra, de lo físico, se vuelve instrumento del mal. Behemoth, por tanto, es un arquetipo. Puede representar tanto la fuerza noble de la creación como la soberbia de la carne sin Dios. Es el cuerpo cuando se desconecta del alma. Es la bestia que habita en lo profundo del ser humano, esperando ser dominada o liberada. Dios y Behemoth. El mensaje de Job es claro, Dios es el creador tanto de Leviatán como de Behemoth. Las dos bestias están bajo su control. El hombre, confundido en su sufrimiento, quiere entender a Dios desde la lógica humana, pero el Señor le responde con poesía y poder: ¿puedes tú dominar a Behemoth? ¿Puedes tú hacer lo que solo yo puedo? Behemoth entonces no solo es símbolo de poder, sino de límite. Un recordatorio de que hay cosas más grandes que nosotros, y que solo en Dios podemos encontrar equilibrio entre fuerza y humildad, entre cuerpo y espíritu. Conclusión. Behemoth, la bestia de la tierra, nos confronta con lo que significa tener fuerza sin sabiduría, cuerpo sin dirección, poder sin propósito. No es una criatura del mal, pero puede ser instrumento del caos si no está bajo el orden divino. En un mundo que glorifica la fuerza externa, el cuerpo, la imagen, Behemoth nos recuerda que lo sólido también puede ser sordo. Que lo grande puede estar vacío. Y que solo cuando se somete a Dios, la tierra encuentra paz. En el próximo capítulo nos adentraremos en una figura apocalíptica clave, la bestia que sube del mar en el libro del Apocalipsis, una de las visiones más inquietantes del Nuevo Testamento. Capítulo 4. La bestia del mar en el Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos introduce a un escenario de guerra espiritual cósmica. Ángeles, trompetas, sellos, cálices y bestias. Entre todas estas figuras, una se alza desde las profundidades del mar, amenazante, terrible, abrumadora. Es la bestia del mar, una de las imágenes más impactantes del relato profético. Este ser aparece en Apocalipsis 13, 1, 10, y su descripción es escalofriante. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ap. 13, 1, 2. Esta bestia no es solo una criatura, es un sistema completo de poder, construido con símbolos de imperios pasados y presentes. Cada parte de su cuerpo representa una amenaza, fuerza, velocidad, ferocidad, dominio. Es una mezcla aterradora y perfecta del mal institucionalizado. ¿Qué simboliza esta bestia?
Los estudiosos coinciden en que la bestia del mar representa al poder político y mundial que se levanta contra Dios y persigue a su pueblo. Su número de cabezas, cuernos y diademas simboliza gobiernos, reinos y autoridad corrupta. Pero no se trata solo de una entidad política literal, esta bestia representa todo sistema que se opone al reino de Dios. Puede ser un imperio, una ideología, una cultura dominante. Es una continuación del cuarto animal que vio el profeta Daniel, Daniel 7, una bestia terrible, distinta a las demás, que devoraba y aplastaba. Juan toma esa imagen, la eleva y la transforma en una amenaza global y espiritual. La bestia no actúa sola. Apocalipsis 13 nos dice que el dragón, Satanás, le entrega su poder. Esto deja claro que detrás de esta entidad humana y visible hay un impulso demoníaco. Lo que parece político es en realidad espiritual. Lo que parece un simple gobierno es, en su esencia, una estructura de rebelión contra el Creador. Blasfemia y adoración. Uno de los detalles más aterradores de esta bestia es que blasfema contra Dios. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ap. 13:5. Durante este tiempo limitado, la bestia tendrá éxito, dominará, hablará con arrogancia, se presentará como salvadora, incluso como diosa. El mundo entero se asombrará de ella y la adorará. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ap. 13:4. Aquí es donde la bestia se convierte en un símbolo contemporáneo. No es solo algo futuro o apocalíptico. Hoy en día, muchas ideologías, sistemas económicos, gobiernos e incluso influencers actúan como pequeñas bestias, seducen, se hacen adorar, levantan a sí mismos como autoridad última. Se niega a Dios, se ridiculiza la fe, se desplaza al Creador y se reemplaza por el sistema humano. La persecución de los santos. Uno de los propósitos principales de la bestia es perseguir a los creyentes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Ap. 13:7. Esta persecución puede ser literal, como en los tiempos de los primeros cristianos, o espiritual, psicológica, cultural. Hoy se persigue a los santos no solo con espada, sino con presión, con burlas, con leyes injustas, con ideologías destructivas. Esta guerra contra los fieles es una constante desde el Edén. La serpiente, el leviatán, Behemoth, y ahora la bestia del mar. Todos son rostros del mismo conflicto, el intento del mal por destruir la imagen de Dios en la humanidad. El poder limitado de la bestia. A pesar de su poder y dominio, la bestia tiene un tiempo limitado, 42 meses, 3 años y medio. Esto es clave. Dios permite su actividad por un tiempo, pero no eternamente. Este número aparece varias veces en Apocalipsis y simboliza la segunda mitad de la gran tribulación. Es un tiempo de oscuridad, pero que terminará. Este es uno de los mensajes centrales del capítulo, la bestia no gana. Aunque parece invencible, aunque logra que la mayoría del mundo la adore, su destino está sellado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ap. 13, 9-10. La resistencia ante la bestia no se da con violencia, sino con fidelidad. El pueblo de Dios vence no tomando el poder, sino permaneciendo firme en la fe, aun en la persecución. La marca de la bestia y su sistema. En los próximos versículos, Apocalipsis menciona que la bestia establece un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin su marca, Ap. 13, 16-17. Este control económico no es solo literal. Representa un sistema donde la fe en Dios es reemplazada por la fe en el poder humano. Donde todo gira en torno al dinero, el poder, la marca, la pertenencia a un sistema que niega al Creador. El famoso número 666 está relacionado con esta bestia. Es el número del hombre, es decir,
el intento del hombre por ser Dios, pero siempre fallando. El 6 es símbolo de incompletitud, 7 es perfección. Triple 6 es la máxima arrogancia humana sin Dios. Conclusión. La bestia del mar no es solo una figura futura del Apocalipsis. Es un sistema que ha existido desde los imperios babilónicos hasta hoy. Se presenta como salvadora, como ordenadora del mundo, pero en su corazón, blasfema contra Dios, persigue a los fieles y se hace adorar. Enfrentarla no es cuestión de armas, sino de fe, paciencia y discernimiento. La verdadera adoración a Dios es nuestra forma de resistencia. Y aunque la bestia parezca vencer por un tiempo, el Cordero ya ha vencido desde la cruz. En el próximo capítulo, exploraremos otra figura igual de inquietante, la bestia que sube de la tierra, conocida también como el falso profeta. Una criatura engañosa, seductora, capaz de hacer milagros, pero al servicio del dragón. Capítulo 5, la bestia de la tierra y el falso profeta. Si la bestia que sube del mar representa el poder político, militar y opresivo, la bestia de la tierra, que aparece a continuación en el mismo capítulo de Apocalipsis 13, simboliza algo más sutil y aún más peligroso. El engaño espiritual organizado, la manipulación religiosa y cultural al servicio del mal. En Apocalipsis 13, 11-18, Juan escribe: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este versículo, breve pero profundo, nos revela una paradoja visual, una bestia que parece cordero, pero habla como dragón. En la simbología cristiana, el cordero representa a Cristo, la inocencia, la redención. Por lo tanto, esta bestia se presenta como un falso Cristo, una figura pseudoespiritual que finge santidad, pero habla con la voz del enemigo. ¿Quién es esta segunda bestia? Más adelante en el libro, en Apocalipsis 16:13 y Apocalipsis 19:20, esta segunda bestia es identificada claramente como el falso profeta. No es simplemente una figura religiosa, sino un líder o sistema espiritual que se alía completamente con la primera bestia y con el dragón, Satanás, formando una trinidad impía, el dragón, la bestia del mar y el falso profeta. El falso profeta representa la corrupción de lo sagrado, la espiritualidad falsa, las religiones o movimientos ideológicos que aparentan moral, pero que están al servicio del poder opresor. Su arma no es la violencia directa, sino el engaño. Engañar con milagros. Una de las principales funciones de esta bestia es realizar señales y prodigios que asombran al mundo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ap. 13:13. Esto remite a Elías, quien hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. La bestia de la tierra imita a los profetas de Dios. Finge tener autoridad celestial. Pero todo es una parodia sagrada, un teatro blasfemo para llevar a la humanidad al engaño. La imitación de milagros es uno de los peligros más grandes del fin de los tiempos. Jesús lo advirtió en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta bestia no necesita matar para destruir. Le basta con convencer, seducir, desviar. La imagen de la primera bestia. El falso profeta, según Apocalipsis, construye una imagen de la primera bestia y obliga a todos a adorarla. Esta imagen no es solo una estatua o ídolo. Es símbolo de propaganda, de una ideología convertida en culto. El falso profeta da vida a esa imagen y hace que hable, como una representación animada de un sistema opresor que exige devoción total. Esto puede reflejarse en la actualidad en movimientos ideológicos, sistemas políticos o económicos que se convierten en religiones modernas, con sus rituales, sus mártires, sus dogmas. Y una adoración totalitaria que no permite disidencia. La marca y el control. La bestia de la tierra también es responsable de imponer la famosa marca de la bestia, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ab 13:16. La marca representa pertenencia. Es el sello de lealtad a un sistema que ha reemplazado a Dios. No es necesariamente un chip ni un tatuaje visible, es una actitud, una mentalidad, una aceptación voluntaria de un orden global donde el hombre se arrodilla ante lo falso, renunciando a la verdad. La mano simboliza las acciones, la frente, los pensamientos. Recibir la marca es vivir y pensar conforme a lo que dicta el sistema de la bestia, alinearse completamente a un orden corrupto, incluso si aparenta ser moral o justo. El número 666. Finalmente, Juan cierra esta sección con una advertencia y un desafío. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ab 13:18. El 666 es más que un número. Es una declaración teológica. Representa la imperfección humana elevada a su máxima arrogancia. El hombre intentando ocupar el lugar de Dios. 3 veces 6, el número del hombre, creado en el sexto día, en una Trinidad profana que usurpa el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la institucionalización del pecado, la elevación del ego, el dominio de la mentira disfrazada de luz. El combate espiritual actual. Aunque estas visiones parecen lejanas o proféticas, el espíritu de la bestia de la tierra ya opera en el mundo actual. Cada vez que se usa la religión para controlar, para manipular, para justificar lo injustificable, cada vez que se predica un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad, el falso profeta actúa. Lo mismo sucede cuando se adoran ídolos ideológicos, culturales o políticos que prometen salvación fuera de Dios. El mundo está lleno de bestias de la tierra que parecen corderos, pero hablan como dragones. Conclusión. La bestia de la tierra y el falso profeta son la cara religiosa del sistema maligno global. No usan la espada, usan la palabra. No matan el cuerpo, pero sí engañan el alma. Su poder está en su apariencia de bien, en su lenguaje convincente, en su capacidad de hacer que el mal parezca justo. El llamado para los creyentes es claro: discernimiento, fidelidad, resistencia espiritual. No todo lo que brilla es de Dios. No todo lo que habla de amor representa al Cordero. Solo el que permanece en la verdad, guiado por el Espíritu, podrá resistir la seducción del falso profeta. En el próximo capítulo exploraremos una de las visiones más simbólicas y poderosas del Apocalipsis, el dragón rojo y su guerra contra la mujer y su hijo, una historia de conflicto celestial y victoria profética. Capítulo 6, el dragón rojo y su guerra contra la mujer. En el centro del Apocalipsis, donde la revelación se vuelve más simbólica, espiritual y cósmica, aparece una escena que ha sido objeto de interpretación profunda durante siglos: el dragón rojo y la mujer vestida de sol. Esta visión, que se encuentra en Apocalipsis 12, no es solo una historia profética, es el resumen del conflicto eterno entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas. Es, en esencia, el corazón espiritual del libro del Apocalipsis. Juan, el apóstol exiliado en Patmos, escribe con detalle poético. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Esta mujer es símbolo de muchas cosas a la vez: representa a Israel, el pueblo escogido de Dios, a la Iglesia, la comunidad de los redimidos, y también, de forma especial, a María, la madre del Mesías, en quien se encarnó la promesa de redención. Ella es la figura femenina del plan divino, la portadora del Salvador, la humanidad redimida que da a luz a Cristo. Pero junto a esta mujer gloriosa aparece una amenaza terrible. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ab 12:3. Este dragón rojo es descrito con imágenes similares a las de la bestia del mar. Es una criatura poderosa,
antigua, con múltiples cabezas y coronas. Su color escarlata indica sangre, violencia, guerra. No es una bestia común, es el mismísimo Satanás, el gran adversario, el acusador. Juan no deja lugar a dudas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ap. 12:9. El intento de devorar al niño. El centro de esta visión es un parto. Estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ap. 12:2. El dragón se posiciona delante de la mujer, esperando devorar a su hijo en cuanto nazca. Este hijo varón es descrito como alguien que ha de regir con vara de hierro a todas las naciones, Ap. 12:5, una referencia clara al Mesías, a Jesucristo. Aquí se resume la gran batalla espiritual de la historia. Satanás ha querido destruir a Cristo desde antes de su nacimiento. Desde Faraón matando a los niños hebreos, hasta Herodes buscando al recién nacido en Belén, el dragón ha estado siempre presente, queriendo impedir que el plan divino se cumpla. Pero no lo logra. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ap. 12:5. Es una forma breve de decir que Jesús nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo. El dragón fue derrotado, no por la violencia, sino por la obediencia y la cruz. La mujer huye al desierto. Tras el parto y la ascensión del niño, la mujer huye al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ap. 12:6. El desierto en la Biblia es símbolo de prueba, pero también de protección divina. Así como Israel fue protegido en el desierto tras salir de Egipto, así también la Iglesia es cuidada por Dios en medio de la persecución. No es retirada del conflicto, pero es sostenida sobrenaturalmente. Este periodo profético, 1.260 días, equivale a 3 años y medio, el mismo tiempo que la bestia tiene autoridad. Es decir, mientras el mal actúa en el mundo, Dios protege a su pueblo en lo invisible, en el desierto de la fe. Guerra en el cielo. De pronto, la visión se eleva a una dimensión celestial. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ap. 12:7. Aquí vemos la confrontación directa entre las fuerzas del bien y del mal. Miguel, el arcángel guerrero, lidera a los ejércitos celestiales en la guerra contra Satanás y sus ángeles. Esta escena tiene un tono épico, pero su significado es espiritual. La victoria de Dios no se limita a la tierra, también abarca los cielos. El resultado es claro. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ap. 12:8. El dragón es expulsado del cielo, arrojado a la tierra, derrotado en su intento de usurpar el trono divino. Su caída es un grito de victoria para los creyentes. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ap. 12:10. La furia del dragón. Sin embargo, al ser arrojado a la tierra, el dragón no se rinde. Su derrota lo llena de rabia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ap. 12:12. Aquí se revela una gran verdad: el mal actúa con mayor violencia cuando sabe que ha sido vencido. El dragón está desesperado. No puede tocar al hijo, no puede ascender al cielo, así que persigue a la mujer, es decir, al pueblo de Dios. Pero incluso en su furia, no puede vencer. La mujer recibe las 2 alas de la gran águila, Ap. 12:14, imagen de protección divina, como en el Éxodo. Yo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, Éxodo 19:4. El dragón lanza de su boca un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra abre su boca y lo traga. Todo conspira contra él. La creación misma defiende al pueblo de Dios. Satanás no puede vencer al plan de salvación. El remanente. Al final, el dragón enfoca su odio en los restantes de la descendencia de la mujer.
Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ap. 12:17. Esta es la iglesia fiel. El remanente que no se rinde, que no se prostituye con la bestia, que resiste al sistema del mundo. Son ellos el objetivo final del dragón. Y también son los herederos de la victoria del Cordero. Conclusión. El capítulo 12 del Apocalipsis nos muestra que la historia no es solo política o social, es espiritual. Hay un conflicto invisible, eterno, entre el bien y el mal. La mujer, el niño y el dragón son símbolos vivos de esa lucha. Pero no es una guerra entre iguales, el dragón ya fue vencido, su caída es segura, su furia, pasajera. Los creyentes no están llamados al miedo, sino a la fidelidad. Porque aunque el dragón ruge, la mujer es protegida, el niño está en el trono, y el cielo ya ha dictado sentencia. En el próximo capítulo exploraremos cómo las bestias son finalmente derrotadas en el juicio final, y cómo Dios establece su reino eterno. Capítulo 7. La derrota final de las bestias. Después de visiones aterradoras, persecuciones sin tregua, y un conflicto cósmico que ha sacudido el cielo y la tierra, el libro del Apocalipsis nos conduce a una escena de justicia definitiva. Las bestias, el sistema político corrupto, el falso profeta religioso y el dragón mismo, son juzgados y derrotados para siempre. Este capítulo no solo representa el fin de las bestias, sino el inicio del reino eterno de Dios. Todo comienza en Apocalipsis 19, cuando el cielo se abre y aparece el jinete fiel y verdadero. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ap. 19, 11,16. Este jinete no es otro que Jesucristo, el Verbo de Dios, quien no regresa como Cordero, sino como Rey guerrero, juez y vencedor. El enfrentamiento final. La bestia y el falso profeta, junto con los reyes de la tierra y sus ejércitos, se preparan para la batalla final contra el Cordero y sus ejércitos celestiales. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ap. 19:19. Este es el Armagedón, la confrontación simbólica del bien contra el mal en su expresión total. Pero, curiosamente, no hay batalla descrita con detalle, porque la victoria de Cristo es inmediata. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ap. 19:20. Sin un solo golpe, las bestias son juzgadas. No hay resistencia real. Todo su poder fue humo, apariencia. No hay discurso, no hay defensa, no hay posibilidad de apelación. Su destino es el juicio eterno. ¿Qué representa el lago de fuego? El lago de fuego simboliza la condenación definitiva. A diferencia del Hades, la morada temporal de los muertos, el lago de fuego representa la segunda muerte, Ap. 20:14. Es el fin irreversible del mal. El falso profeta y la bestia, figuras del engaño religioso y del dominio político sin Dios, son los primeros en ser condenados eternamente. Este detalle es poderoso, la religión falsa y el poder corrupto son juzgados antes que Satanás mismo. Esto sugiere que el engaño y el abuso de la verdad son especialmente ofensivos ante Dios. Quien utiliza la fe para oprimir, manipular o desviar del Cordero recibe el más alto castigo. El destino del dragón. Después del juicio de las bestias, Apocalipsis 20 presenta la captura del dragón, es decir, Satanás. Vi a un ángel descender del cielo, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ap. 20, 1, 2. Durante este tiempo simbólico, 1000 años, Satanás queda sin poder para engañar a las naciones. Es un periodo de gracia, de restauración, de gobierno de Cristo y sus santos. Pero al final de este milenio, el dragón es soltado brevemente y vuelve a engañar.
La última rebelión es rápida y final. El fuego desciende del cielo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ab 20:10. Las tres figuras del mal, el dragón, la bestia y el falso profeta, terminan en el mismo destino eterno. La Trinidad impía es destruida. El mal ya no tiene poder, no tiene voz, no tiene presencia. El juicio ante el gran trono blanco. Tras la derrota de las bestias, el juicio se extiende a toda la humanidad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ab 20, 11-12. Aquí ya no se juzga al sistema, sino a cada persona, a cada alma. Los libros son abiertos, y también el libro de la vida. Quien no se haya inscrito en él, es lanzado al mismo lago de fuego. Esto no es para generar miedo, sino una urgencia de decisión. Nadie entra al reino por obras, sino por la sangre del Cordero. Pero las obras revelan a quien adoramos, a la bestia, o al Cordero. El nuevo cielo y la nueva tierra. Después del juicio, Juan ve una visión gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ab 21, 1-3. Aquí se cumple el propósito eterno de Dios, habitar con su pueblo. Las lágrimas, el dolor, la muerte, el pecado, todo desaparece. No hay más dragones, ni bestias, ni falsos profetas. Solo el Cordero en el trono y su pueblo redimido. La derrota final de las bestias es el cierre de la gran historia bíblica. El mal tuvo su momento, su ruido, su poder, pero fue vencido por el Rey humilde que murió en una cruz. El sistema satánico del mundo, disfrazado de religión o poder, será juzgado sin misericordia. El mensaje de Apocalipsis es claro, Cristo vence, y con él vencen los suyos. Por eso no hay que temer a las bestias de este mundo, ni a los falsos profetas, ni al dragón. Su final está escrito. El Cordero tiene la última palabra. Conclusión final, el rugido silenciado de las bestias. Desde los rincones oscuros del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del último libro de la Biblia, las bestias han representado más que monstruos literarios o criaturas de pesadilla. Son símbolos vivos de los conflictos internos y externos que enfrenta la humanidad. El Leviatán, Behemoth, la bestia del mar, la bestia de la tierra y el dragón rojo no son simples fantasías antiguas, son retratos espirituales, arquetipos del mal, reflejos del orgullo humano. La corrupción institucional y la rebelión espiritual. A lo largo de este libro, nos hemos sumergido en cada una de estas criaturas con profundidad narrativa y teológica. Hemos visto cómo cada una refleja una parte del conflicto eterno entre el bien y el mal. El Leviatán ruge desde las profundidades del caos. Behemoth pisa con fuerza los valles de la carne. La bestia del mar se levanta como poder político que niega a Dios. La bestia de la tierra actúa como falsedad religiosa que pervierte la verdad. Y el dragón, el gran acusador, intenta devorar la promesa de salvación. Pero ninguna de ellas, por más imponente o terrorífica que parezca, puede resistir el juicio del Cordero. El mensaje de Apocalipsis no es uno de miedo, sino de esperanza firme. El mal tiene fecha de expiración. Las bestias rugen por última vez, luego son silenciadas para siempre por la voz de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En cada época, el ser humano se enfrenta a sus propias bestias. A veces toman la forma de ideologías, gobiernos corruptos o religiones manipuladas. Otras veces son más personales, la bestia del orgullo, del temor, del odio, del ego, del pecado escondido. Y sin embargo, la Biblia deja en claro que no estamos solos ante estas fuerzas. Cristo ya ha vencido. Y su victoria se convierte en nuestro escudo cuando decidimos permanecer firmes, cuando elegimos la verdad por encima de la comodidad, la fe por encima del miedo, el reino por encima del mundo.
Este viaje por las bestias bíblicas ha sido más que una exploración teológica, ha sido una advertencia, una invitación y una promesa. Advertencia de lo que el enemigo puede hacer cuando no vigilamos. Invitación a abrir los ojos ante el sistema espiritual que busca seducirnos. Y promesa de que el reino de Dios no será derrotado, ni retrasado, ni negado. Las bestias caerán. El Cordero reinará. Y nosotros reinaremos con él. Si este contenido te apasionó, si sientes que estas historias te ayudaron a entender mejor la guerra espiritual que vivimos, te invito a no quedarte solo con la lectura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Voces de la Biblia, donde cada semana profundizamos en los misterios ocultos de las Escrituras, las profecías más impactantes y las historias más poderosas de la fe. Porque las bestias pueden rugir, pero la palabra de Dios siempre vencerá. ¿Listo para lo que viene? Entonces, nos vemos en el próximo video.